Bueno, eh, recuérdenme a ver si la clase pasada con ustedes creo que terminamos de ver todo lo que tiene que ver con liberación de insulina y glucagón, ¿no? Me parece que a los chicos de las 10:30 me faltaba dar una partecita. Pueden chequearlos. Ay, perdón, estoy resaturada de luz, pero me pongo al lado de la ventana para que se vean. Buen día, profe. Falta la posingesta de células alfas. La No, profe, ¿sí? yo la tengo. Posingesta en las células alfa, entonces, Yo tengo las ahí 4. ustedes la tienen. Ah, vos estuviste a las 10:30. Sí, No, yo estuve a las quizás 8 estuviste a las temprano. 10:30 porque ahí me faltó. No, por eso digo a la otra chica que dijo recién, que porque ahí me acuerdo que terminamos que nos faltan la posingesta en las células alfa, pero me parece que con ustedes había terminado. A ver, el resto me confirma. ¿Están los 4 cuadraditos, están completos? Sí, profe. Sí, tremendo profe. Fíjense, por favor. Están los 4 completos, sí. Ah, entonces quizás a la... Sí, entonces a la... no sé quién, perdón, no había visto quién había hablado recién, sino que se enganche en el horario de las 10:30, que lo voy a terminar de dar, sí, así que así no te queda vacío eso. Lo que estuvimos viendo entonces la última clase es cómo hacen las células beta y las células alfa para sensar la concentración de glucosa y en función de eso liberar insulina o liberar glucagón, ¿sí? ¿Está bien? A ver, Taila me dice, ¿van a liberar las clases grabadas en la plataforma para leer a 2? No creo, Taila. La verdad es que no creo que subamos las clases grabadas. No sé, para cómo en todo este contexto, que no quiero hablar mucho, la verdad, porque estamos bastante mal con esto, pero en todo este contexto no creo que subamos las clases grabadas. No, la verdad es que no. Eh, no porque tienen la posibilidad, digamos, si se les complica cursar en este horario, pueden conectarse a cualquier horario que a ustedes les convenga, ¿sí? Entonces, clases pueden tenerse. Entiendo que ustedes medio se acostumbran a un docente y solamente quieren escuchar a ese docente, pero bueno, tienen la posibilidad de escuchar a muchos otros y se pueden conectar en otros horarios, así que clases no les va a faltar. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces estuvimos hablando básicamente ya nos metimos en metabolismo de glúcidos, estuvimos hablando entonces cómo se liberaba, cuáles eran las señales que necesitaba cada una de las células, la beta y la alfa, para liberar insulina, para liberar glucagón, ¿sí? Y bueno, y aprendimos un poco cuáles son los tejidos que se encargan de regular la glucemia, ¿no? Entonces, si bien por supuesto vamos a seguir ahondando en el tema, porque necesitamos cada vez más integrar los conceptos, estuvimos hablando de esta necesidad que tienen algunos tejidos de consumir glucosa permanentemente, como por ejemplo el sistema nervioso, los eritrocitos, y como ellos dependen todo el tiempo de la glucosa, necesitamos darle glucosa en cualquier momento, en cualquier situación metabólica, ¿no? Tanto en ayuno como en posingesta. Por lo tanto, la glucosa siempre tiene que estar disponible para esos tejidos. ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el hígado, con el músculo esquelético, con el tejido adiposo? Esos tejidos consumen mucha glucosa solo en posingesta, ¿sí? Y les permite a estos tejidos, gracias a esta situación de consumir mucha glucosa en posingesta, ser reguladores de la glucemia en posingesta, ¿sí? Si hay algo que quiero que se lleven de la materia, es cómo se regula la glucemia, ¿sí? Porque, perdón, porque es algo digamos, que van a necesitar entender de un paciente siempre, en cualquier situación, ¿sí? Y van a ver diabetes de acá a la China en todos los hospitales, no importa dónde estén, digamos, lamentablemente la diabetes es cada vez más frecuente, entonces tenemos que saber cómo se regula la glucemia y quiénes son los responsables de regular la glucemia, ¿sí? Entonces, la clase pasada nos empezamos como a meter un poquitito, entiendo si todavía no se comprende a fondo, así que no se hagan problemas, ¿sí? Pero estuvimos viendo en posingesta estos 3 tejidos, el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo, son los responsables de regular la glucemia. ¿Por qué? Porque consumen mucha glucosa en posingesta.
Y eso me permite sacar la glucosa de la sangre, incorporarla a los tejidos y que la glucosa de la sangre descienda, se regule, se nivele. ¿No? ¿Gracias a qué? Gracias a los GLUT que tienen en la membrana. Y esto es muy importante también, por eso insistimos mucho con los GLUT. ¿Sí? El hígado tiene GLUT2, que vimos que tiene esta capacidad de no saturarse nunca. Por lo tanto, cuanto más glucosa haya en la sangre, más glucosa va a incorporar al hígado. Entonces el hígado es un gran succionador de glucosa, ¿no? ¿También? Y el músculo esquelético, el reposo, y el tejido adiposo tienen los GLUT4, que casualmente no, están puestos en posingesta gracias a la insulina. Entonces, estos GLUT4 le permiten a esos dos tejidos también consumir un montón de glucosa. ¿Sí? Entonces, estos tres tejidos juntos regulan la glucemia en posingesta. ¿Qué pasa en el ayuno? Bueno, en el ayuno la cosa cambia un poquito, porque acá el que realmente se hace cargo de regular la glucemia durante el ayuno es el hígado. El hígado es el que fabrica la glucosa. Seguido vamos a ver la gluconeo, por lo menos la vamos a plantear. Por lo tanto, entonces, el hígado es el responsable de regular la glucemia durante el ayuno. Tiene colaboración del tejido adiposo y del músculo esquelético también, ¿sí? Porque le van a mandar moléculas para que pueda fabricar la glucosa. Pero realmente el que fabrica la glucosa es el hígado. Así que, digamos, teniendo estos conceptos ahí más o menos, por lo menos ya encaminados, después los vamos a seguir reforzando. ¿Sí? Bueno, la clase de hoy entonces, tenemos que plantear, si llegamos a ver regulación, la vemos, no hay problema, la glucólisis y la gluconeogénesis. Antes de empezar, lo voy a repetir 20 veces a lo largo de la clase, pero lo que vamos a dibujar en el pizarrón va a ser la glucólisis, todo el proceso de la glucólisis, van a ser todas las reacciones que se llevan a cabo en la glucólisis, ¿sí? De las cuales no hay que saberse de memoria. Recuerden que nosotros no queremos que las vías se las sepan de memoria, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Así que, si bien yo se las voy a mostrar, les voy a mostrar las reacciones que se llevan a cabo y demás, después más adelante las vamos a empezar como a simplificar, nos vamos a quedar con este paso, con este paso, con este paso, ¿sí? ¿Está bien? Y tengan en cuenta lo siguiente, como vamos a hacer lo mismo para la gluconeogénesis, tienen que tener bien en cuenta que la gluconeogénesis no se da en todos los tejidos, que sí se da la glucólisis, ¿sí? Cuando vimos la primera clase de glúcidos, que le hice ese esquema súper general, dijimos la gluconeo se lleva a cabo en el hígado, y con suerte, después de unos cuantos días de ayuno, en el riñón, ¿está bien? Pero no es un proceso que se dé en todos los tejidos, así que tengamos cuidado. Yo se las voy a plantear, como son procesos casi inversos, se los voy a plantear en el mismo pizarrón, en el mismo momento, ¿está bien? Eso no quiere decir que suceda en todos los tejidos, así que tengamos cuidado. Si pueden mirar la primera clase que hicimos ese esquema general de qué hacíamos con la glucosa 6-fosfato, bueno, van a ver que la gluconeo solo la pusimos en el hígado y en forma muy secundaria en el riñón. El resto de los tejidos no hacen gluconeo, ¿sí? Así que ojo después para entender que donde se haga glucólisis en paralelo se hace gluconeo porque está mal, está mal, ¿está bien? Sin embargo, yo se las voy a dibujar así porque es la forma de que entendamos, por ejemplo, sobre todo lo que hace el hígado y cómo se regulan los procesos, ¿sí? Entonces vamos a meternos de lleno en la glucólisis primero. Quiero que hablemos de la glucólisis porque la glucólisis sí la hacen todos los tejidos, sí, todos, inclusive el glóbulo rojo, que nunca, pobre, que siempre lo sacamos de todas las situaciones, el glóbulo rojo también, de hecho, hace mucha glucólisis. Después veremos en qué condiciones. Entonces, vamos a hablar de glucólisis y vamos a hablar de los objetivos de la glucólisis, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, si se acuerdan de esa esquemita que vimos en la primera clase, la glucólisis es una vía oxidativa. No quiere decir que todas las reacciones sean de oxidación. No quiere decir que todas sean de oxidación. En general, la vía es oxidativa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la glucosa que se incorpora entonces a esa vía, el objetivo en general, el objetivo va a ser, como decía, oxidarla, porque es como el primer paso para la síntesis de ATP, ¿sí? Si quieren vamos haciendo una esquemita y vamos hablando de la importancia de la glucólisis en los distintos tejidos.
Porque como les dije en la clase pasada, si bien los procesos son los mismos, para lo que necesita ese proceso cada tejido es distinto, ¿sí? Entonces, voy a enchufar la otra cámara. Bien. Bueno. Ahora la vamos a dibujar de todas formas, la glucólisis, ¿sí? ¿Está bien? Pero básicamente sabemos, esto sí lo sabemos de esa primera clase de ilusión, ¿no? Que la glucosa 6-fosfato se convierte en piruvato. Entonces, vamos a ver que acá en el medio se produce ATP, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá objetivos. Objetivos de la glucólisis. Y ojo, con esto voy a ir poniendo tejido por tejido, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es lo mismo para todos los tejidos. Entonces, es una primera vía, es oxidativa, o sea, empezamos a oxidar la glucosa. En general, lo que vamos a querer obtener, en muchos casos, es la producción de ATP. No solo porque la propia vía produce ATP, esta es una vía de producción de ATP, es poquito lo que vamos a producir, van a ver que producimos 2 nada más, pero es una vía la que consideramos como de síntesis de ATP, ¿está bien? No solo esto, sino que fíjense que el final de la vía incluye el piruvato, y nosotros ya sabemos que después el piruvato se convierte en acetilcolano. Esto hace ciclo de Krebs, toda la pelota, y en definitiva, luego de la fosforilación oxidativa producimos ATP. ¿Sí? Entonces, fíjense que para las células que hacen metabolismo aeróbico, que son todas, salvo el glóbulo rojo, digamos, y el músculo esquelético en una contracción muy, muy intensa, la glucólisis es la primera parte para la obtención de ATP. No solo porque ahí produzco ATP, sino que necesito el piruvato para poder continuar con todo esto y realmente después producir una banda de ATP. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en general, hay muchos tejidos que van a querer la glucosa y hacer glucólisis para producir ATP, ya sea en la propia vía o para producir piruvato y luego producir ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Está bien? La verdad es que acá tenemos otros intermediarios, que ahora se los voy a mencionar, ¿sí? Ustedes si quieren pongan esta sigla que les pongo acá, miren, se llama DHAP. DHAP, ahora la vamos a mencionar, se los voy a contar y todo. Pero esta molécula va para la síntesis de lípidos, ¿sí? Es una molécula de la glucólisis. Fíjense que lo estoy poniendo en esta vía, o sea que es un intermediario de la glucólisis. Esto que les pongo acá, esta DHAP. Es un intermediario de la glucólisis. Y yo lo puedo sacar para llevarlo a la síntesis de lípidos. ¿Sí? Muy bien, entonces, para algunos tejidos es muy importante esta vía porque es un lugar de producción de ATP, le importa un corno esta molécula de HAP, pero hay otros tejidos en los que les importa esta molécula porque son tejidos productores de lípidos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, más que producir ATP, que le importa un poco, le importa esta molécula. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo los tejidos más importantes, que son los que nos interesan, cuál es el objetivo de la glucólisis en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, empecemos en el hígado. Empezamos en el hígado. Glucólisis. Necesita esta molécula para la síntesis de lípidos. La verdad es que la producción de ATP, como objetivo, la producción de ATP es secundario, es secundario. Si quieren pueden ponerlo, podemos ponerlo si quieren hacer chiquitito ATP. Como una forma secundaria. Lo primero que le interesa es esta molécula, ¿sí? Porque el hígado es un tejido muy productor de lípidos, ¿sí? Y aprovecha la glucólisis para extraer este intermediario, precisamente, ¿sí? O sea, lo succiona, lo chupa de la glucólisis y sintetiza lípidos. Bueno, tejido adiposo. Lo mismo, esta molécula
la va a utilizar para la síntesis de lípidos. Porque el tejido adiposo ya sabemos que es el lugar de la síntesis de lípidos. ¿Sí? Que quieren en forma secundaria ponemos ATP. ¿Sí? Pero termina siendo secundario. Por eso les digo, la verdad es que la vía no es fundamental en ese sentido. ¿Sí? Muy bien. Músculo esquelético. Bueno, el músculo esquelético yo se los aclaré, que ya ves que estuvimos viendo ese esquema general. El músculo esquelético solo hace glucólisis cuando está en contracción. Cuando está en reposo no hace glucólisis. Vamos a ponerlo esto, ¿sí? En reposo no hace glucólisis. Esto es muy importante, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero es importante entender que el músculo esquelético, cuando está en reposo, no hace glucólisis. ¿Sí? Entonces, cuando está en contracción, ¿para qué hace glucólisis? Para la síntesis de ATP, de una, ¿sí? El músculo es un tejido que depende mucho de las concentraciones de ATP y ADP. Él se guía mucho por eso, no tanto del ayuno, de la posingesta, del NADH, del nado oxidado, no. Él se guía por los niveles de ATP, ¿sí? Entonces, el objetivo de la glucólisis va a ser la síntesis de ATP, ¿sí? No importa si se está contrayendo mucho, si se está contrayendo poco, eso después lo vamos a ver, no se preocupen. Pero primero, quiero que se entienda que el músculo solamente hace glucólisis cuando está en contracción. Ya sea que esa contracción sea muy intensa, que es anaeróbica, o que la contracción sea aeróbica, ¿sí? No importa esas dos situaciones, la glucólisis se lleva a cabo. Después veremos la glucólisis aeróbica o anaeróbica, ¿sí? Pero la glucólisis se lleva a cabo cuando el músculo está en contracción, no cuando está en reposo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los glóbulos rojos y con el sistema nervioso central? Los vamos a poner a los dos juntos, si quieren, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, para ellos sí o sí es la síntesis de ATP. Los glóbulos rojos necesitan el ATP, dijimos, sobre todo para la bomba, la sodio-potasio ATPasa que está en la membrana, ¿sí? Necesita regular muy bien la entrada y salida de iones porque es una célula, bueno, como todas nuestras células, ¿no? Digamos, son muy sensibles a la lisis, por supuesto, ¿no? Entonces necesitamos que los iones estén bien regulados porque si no, la célula estalla, no se llega a entrar mucha agua. Y los glóbulos rojos son particularmente sensibles, ¿sí? Entonces necesitan el ATP, sobre todo para las bombas, y el sistema nervioso central, imagínense que las neuronas tienen muchísima actividad eléctrica que tiene que ver, por supuesto, con los iones, o sea que las bombas están a full en la membrana, y todo el proceso de exocitosis, de movilización de vesículas para liberar neurotransmisores y demás, depende también de la ATP, ¿sí? Así que estos dos tejidos de una necesitan la glucólisis para la síntesis de ATP. Bueno, a ver qué otro tejido importante. Estoy pensando importante, no es que el resto no lo haga, por supuesto que todos los demás tejidos hacen glucólisis. Estoy pensando si tenemos alguno más tejido adiposo. No, creo que de importantes son estos. ¿Qué pasa con el resto del tejido? Que nunca mencionamos. Sirve para la síntesis de ATP. ¿Eh? Estoy hablando del resto de los tejidos, qué sé yo. Los riñones, el páncreas, todos los otros tejidos que se les ocurran que no son todos estos que describimos acá arriba. ¿Sí? Si pensamos en el páncreas, por ejemplo, ya que lo vimos la clase pasada, el páncreas, por supuesto, que necesita la glucosa para hacer ATP, pero recuerden que los niveles de ATP son los que determinan si se libera la insulina o no se libera la insulina, o se libera glucagón o no se libera, ¿no? Entonces, la verdad es que por supuesto, igual, otra vez, ¿no? El objetivo es la producción de ATP, pero justamente esos niveles de ATP son los que determinan si se liberan esas hormonas o no. Bueno, muy bien. Estamos de acuerdo entonces que si bien la glucólisis, ahora la vamos a dibujar, es el mismo proceso para todos los tejidos,
Todos los tejidos hacen glucólisis, todos los tejidos lo hacen en el citoplasma. La glucólisis es un proceso citoplasmático, lo hacen todas las células, dijimos. Entonces, si bien todos hacen glucólisis, el objetivo de la glucólisis varía dependiendo del tejido, así que tenemos que estar atentos con eso, ¿sí? Sobre todo en estos dos tejidos, el hígado y el tejido adiposo, que son lugares donde se sintetizan lípidos, el objetivo, más que la producción de ATP, que quizás uno lo puede utilizar como objetivo secundario, el primario es desviar este intermediario para la síntesis de lípidos. ¿Okay? ¿Está bien? Bueno, perfecto. Estaba pensando, si tienen una hojita, si no, no hace falta, ¿no? Pero si tienen una hojita ahora en vez de apaisada en forma vertical, la idea es hacer la glucólisis por un lado y en paralelo la gluconeogénesis del otro lado, ¿no? Porque son procesos más o menos inversos. Entonces, si pueden disponer de una hojita en blanco vertical, estaría bueno que usen la hoja entera, porque así esto no sirve para estudiar. Mira, yo me la hice ayer para revisarlo porque tengo tantos apuntes. Va a quedar una cosa así. ¿Te das cuenta? Si tienen una hojita entonces entera disponible, les va a venir bien para tener las cosas así como prolijas y ordenadas. ¿Ah? Bueno, muy bien. Vamos a borrar esto. Bueno, entonces, vamos a dibujar. Del lado izquierdo vamos a dibujar la glucólisis. Y vamos a empezar a hablar de los procesos que tienen que ver específicamente con la glucólisis. Y después nos meteremos en la gluconeogénesis, que dijimos que es como el proceso inverso, es el proceso que va desde abajo para arriba, ¿no? Desde el piruvato hacia la síntesis de glucosa. Pero en ese caso vamos a hacer mucho hincapié en que esa gluconeo se da solo en el hígado, ¿no? Solo en el hígado. Bueno, entonces voy a dibujar en negro la glucólisis y después vamos a dibujar el gluconeo con otro color. Bueno, por ahora entonces me focalizo acá. Vamos a hacer la glucólisis de color. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que lo primero que sucede con la glucosa, a ver si se lo lo primero que sucede con la glucosa es su fosforilación? ¿Sí? Preparo la glucosa. Y voy a hacer lechita gorda. ¿Sí? Preparo la glucosa. ¿La preparo para qué? Bueno, primero dijimos, la preparo porque la glucosa así pelada, la glucosa sola, la célula no la metaboliza. O sea que básicamente es como que no tuviera nada. Sin embargo, la glucosa sin fosfato sí la puede metabolizar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es agregarle este fosfato para prepararla. ¿Sí? Ya la tengo lista para usar la glucosa. Y lo segundo que dijimos, que es muy importante también, es que los GLUT, los transportadores que están en la membrana, transportan la glucosa sola, ¿no? La glucosa pelada. Cuando yo le pongo el 6-fosfato, el fosfato en el carbono 6, ya secuestro la glucosa dentro de la célula y esa glucosa no sale más. ¿Sí? Entonces, es muy importante este proceso porque recuerden que el GLUT mueve la glucosa a favor del gradiente. ¿Sí? Si yo llego a concentrar la glucosa dentro de la célula y hay menos afuera, el GLUT transporta la glucosa hacia afuera. Entonces necesito tenerla secuestrada. El GLUT no transporta glucosa, es el fosfato. ¿Sí? Así que una vez que la fosforilamos, ya la dejamos adentro de la célula. Enzimas que catalizan esta reacción, depende en qué tejido estamos, porque estamos hablando de forma general, porque la glucólisis es para todos. Voy a poner la hexoquinasa, recuerden, HK. Ayer estuve revisando. ¿Se acuerdan que no me acordaba cuáles eran los otros monosacáridos que fosforilaba la hexoquinasa? Es la manosa y la fructosa, ¿sí? O sea que la hexoquinasa fosforila la glucosa en primer término, después la manosa y después la fructosa. ¿Vale? Muy bien. Así que tenemos la hexoquinasa que dijimos que está presente en todos los tejidos, y es quien se encarga de fosforilar la glucosa en todos los tejidos. Y la glucoquinasa, que está presente
sobre todo en el hígado y la célula beta pancreática. Bueno, en definitiva, entonces es un proceso irreversible, no importa qué enzima se utilice, es un proceso irreversible. Y quiero que vayamos mencionando qué procesos gastan ATP, porque la verdad que esta vía es una vía oxidativa, pero al principio, cuando esta glucosa se tiene que preparar para realmente ser utilizada como corresponde, yo gasto ATP, ¿sí? Y yo les conté recién que la glucólisis es una vía productora de ATP. Entonces vamos a ver que yo gasto al principio un poquito de ATP, pero después lo vuelvo a reponer. Y de hecho tengo una ganancia neta después de los ATP. Entonces quiero que pongamos dónde gasto ATP y dónde produzco ATP. Casualmente, este es un lugar donde yo gasto ATP, ¿sí? Entonces voy a poner ATP. De hecho, las dos enzimas utilizan ATP para la fosforilación, ¿sí? Entonces, a ver, pensando qué color lo pongo. Bueno, con rojo significa que lo estoy gastando, ¿sí? Después vamos a poner en verde los que producen. Entonces, por cada glucosa que yo tengo que fosforilar, utilizo un ATP, ¿sí? ¿Saben? Bueno, muy bien. ¿Qué le pasa luego a la glucosa? Bueno, después viene una reacción que es reversible, ¿sí? Miren, voy a hacer la flechita para abajo, solamente estoy haciendo como, ¿por qué voy a dibujar una sola? Porque después vamos a ver que la vía contraria la voy a hacer así, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que esta reacción es reversible, ¿sí? Lo que pasa es que de acá para arriba sería parte de la vía contraria, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de la vía contraria que sería la gluconeogénesis. Entonces, por ahora simplemente pongamos la flechita hacia abajo, después discutimos eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? A esta glucosa la convierto en fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. La verdad es que la fructosa también es un monosacárido, lo que pasa es que es ligeramente distinto, es una cetosa, no es una aldosa. Por lo tanto, acá simplemente lo que sucedió es, yo no estoy perdiendo carbonos, vamos a ir poniendo la cantidad de carbonos para que ustedes se vayan guiando. Siempre estamos hablando de por ahora que tengo moléculas de 6 carbonos, ¿sí? Yo les decía, la fructosa es una molécula, bueno, físicamente distinta a la glucosa, pero no deja de ser una hexosa, ¿no? Tiene 6 carbonos también. Y acá simplemente lo que sucede es como que se acomoda la glucosa de otra forma, ¿sí? Pero no estoy perdiendo carbonos, no estoy agregando carbonos, no estoy haciendo una modificación como muy sustancial. Acá simplemente lo que está sucediendo es como una acomodación, ¿sí? Si quieren llamarlo de esa forma, o sea, se está acomodando la molécula, ¿sí? Ahora después vamos a poner las enzimas y demás, ¿sí? Ah, perdón, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? A ver, Delphi, ¿cuál? ¿Esto decís? Sí, esto. De glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. En realidad porque la enzima que viene a continuación, que es la marcapaso de la vía, utiliza fructosa como sustrato, no utiliza la glucosa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es un paso previo, como les decía, como utilizarlo. Ahora vamos a poner las enzimas que son como secundarias, después se las comento, si quieren ahora las ponemos, pero les voy a mencionar las más importantes. Las más importantes son estas que me preparan la glucosa, la que viene a continuación, que es la enzima. La enzima, voy a hacer flecha gorda, no es reacción reversible como pasa acá, ¿eh? Voy a hacer flecha gorda. Miren lo que pasa acá. Bueno, voy a resumir la fructosa como fruta, ¿bien? Igual creo que se entiende. Fructosa. Fíjense que antes teníamos fosforilado de carbono 6, me lo dice acá el nombre, ¿no? Fructosa 6-fosfato. Ahora, esta molécula se llama fructosa 1,6 bifosfato. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver si se dan cuenta. ¿Se separaron o se duplicó? No, se carboxiló en otro. ¿Carboxiló?
Fíjense, No se carboxiló. Está fosforilado. Oh, se fosforiló Eso otra se vez. fosforiló. se fosforiló El otra vez, otro- perfecto. Se fosforiló el carbono 1, me lo dice acá, ¿sí? Fíjense lo obvio que es esto, cuando uno se da cuenta, al final no es tan difícil. Uno ve esta molécula y uno empieza a decir, uy, esto es químico de mierda, y qué sé yo. Pero la verdad es que es bastante obvio, ¿no? Entonces, lo que pasa de acá es de la fructosa 6-fosfato tenía el fosfato en el carbono 6. Ahora lo sigue teniendo en el 6 porque me lo sigue marcando, pero ahora también está en el 1. Quiere decir que la enzima que hizo esto fosforiló el carbono 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es solamente eso. Así que pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 y le ponemos bifosfato, ¿no? Porque son dos fosfatos. ¿Está bien? Bifosfato. Bueno, ¿cómo se llama esta enzima? Que es la enzima. Miren cómo se llama. Bueno, como se darán cuenta, es una quinasa, por supuesto, porque fosforiló, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Es una quinasa. Y miren cómo se llama. Se llama fosfofructo. Fosfofructo. Está aquí. Fosfofructo quinasa 1, ¿sí? Está fosforilando la fructosa que está fosforilada, ¿sí? A ver si lo miran de acá. Esta fosfofructoquinasa 1 está fosforilando, porque es una quinasa, la fructosa fosforilada. ¿Sí? ¿Está bien? Así que esta fosfofructo me está hablando de la fructosa que está fosforilada ya previamente, y además la estoy fosforilando porque me dice que esto es una quinasa. ¿Sí? Y este 1 me ayuda a acordarme que estoy fosforilando en el carbono 1. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la enzima marcapaso? Una de las más importantes, sin duda. Después hay otra más acá abajo de todo, pero la verdad es que esta es como la posta posta. Se llama fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Miren, le voy a hacer la diferencia con otra enzima que después van a ver en el metabolismo de la fructosa. Cuando la fructosa ingresa a las células, se fosforila a fructosa 1-fosfato. ¿Sí? La enzima que hace esto es una quinasa también. Se imaginarán, ¿no? Porque fosforila, por supuesto. Pero se llama fructoquinasa nomás. Entonces, esta es una quinasa solo de la fructosa, ¿se dan cuenta? Porque la fructosa acá está pelada. Esta quinasa que les estoy presentando fosforila a la fructosa que está fosforilada, que es esta que está acá. ¿Sabes? No sé si se dieron cuenta. Si esto los confunde, no se preocupen, entonces lo borramos. Pero quiero que se den cuenta qué es lo que significa fosfofructoquinasa 1. Es una quinasa, así que va a fosforilar a la fructosa que ya está fosforilada, que es la fructosa 6-fosfato. Borro esto de la fructoquinasa. Porque fructoquinasa y fosfofructoquinasa se parecen mucho realmente, ¿no? Pero bueno, son cosas distintas. Bueno, muy bien, entonces, enzima marcapaso, una de las, por lo menos de las más importantes, es la fosfofructoquinasa 1. Enzima re importante. La podemos, le podemos decir FFK1, ¿sí? Para los amigos, FFK1. Perdón, gasta ATP en esta reacción, muy bien, defina así, gasta ATP, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta porque, fíjense que todavía no produjimos ATP, en ningún lugar dije que produjimos, y la verdad es que ya estamos gastando ATP. Entonces, estamos como gastando ATP a cuenta, porque después lo vamos a reponer este ATP. El problema es que al principio lo gastamos, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les dije que la glucólisis es una vía oxidativa, como todas vías oxidativas son catabólicas, son espontáneas, ¿sí? Y son lugares donde en general se produce ATP. Y hasta ahora no estamos produciendo ATP, estamos gastando ATP. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, cuando uno habla de una vía, uno dice que la totalidad de la vía, si uno la ve en forma general, es oxidativa. No quiere decir que cada uno de sus pasitos, que cada una de sus reacciones sea oxidativa, porque a veces no es así, ¿sí? Pero bueno, pero sí sabemos que la glucólisis en términos generales es oxidativa. Bueno, muy bien.
Entonces, la fructosa 1,6-bifosfato, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Por ahora no hemos modificado la cantidad de carbonos. ¿Sí? Simplemente lo que hicimos primero fue como una acomodación de la molécula, ¿sí? Hasta la fructosa 6-fosfato. Lo tomó como sustrato la fosfofructoquinasa 1 y lo convirtió en fructosa 1,6-bifosfato. Le agregó un nuevo fosfato, ¿sí? Bajando a pequeña reacción. Hasta ahora llevamos gastado por una sola glucosa que estamos procesando 2 ATPs, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora viene el momento del corte. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Porque ahora entonces, esta fructosa 1,6-bifosfato, que tiene 6 carbonos, se va a romper en 2 moléculas de 3. En 2 moléculas de 3, ¿sí? Uno de ellos es esta que les presenté hace un ratito. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta molécula? Di. La D es de di. Hidroxi. La D es de di, H es de hidroxi, acetona, la A es de acetona, y cerramos con el fosfato. Dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Esta DHAP es dihidroxiacetona fosfato. Es una molécula que tiene 3 carbonos. 3 carbonos. Proviene de la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Y yo les conté que esta es la que algunos tejidos, como el hígado, el tejido adiposo, sacan de la glucólisis para llevarlo a la síntesis de lípidos. ¿Sí? ¿Cuál es el hermano mellizo? Porque acá tenemos una molécula de 3 carbonos y nos tiene que generar otra molécula de 3 carbonos, que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Ese sería como su hermano gemelo, ¿no? O sea que la fructosa 1,6-bifosfato se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos, en 2 triosas, las famosas triosas de la glucólisis. Triosas son glúcidos de 3 carbonos, ¿sí? Entonces, se rompen 2 moléculas de 3 carbonos, uno de ellos se llama dihidroxiacetona fosfato y la otra se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Fíjense que en la fructosa 1,6-fosfato tenía 2 fosfatos, ¿no? Dijimos, y cada una de estas moléculas de 3 carbonos, cada una de esas se lleva un fosfato. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las enzimas, que tampoco es tan importante acá. Lo importante es que acá generamos entonces 2 moléculas de 3. De acá en adelante siguen moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Bueno, pero resulta que de las dos moléculas, las dos no siguen la glucólisis. Voy a ir bajando un poquito, ¿sí? Las dos no siguen la glucólisis. La única que sigue la glucólisis es esta, es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero, esta dihidroxiacetona fosfato es capaz de convertirse en su hermano gemelo, ¿sí? Ahora después les cuento las enzimas. Entonces, recapitulo. La fructosa 1,6-bifosfato, que tenía 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de 3. La dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ahí estamos bien, ¿no? Resulta que de las 2 moléculas, la única que sigue la glucólisis, sigue la vía, es el gliceraldehído 3-fosfato, no la dihidroxiacetona. Pero la dihidroxiacetona fosfato, tenemos una enzima que me permite convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Está bien entonces esto que estoy diciendo? Entonces, la dihidroxiacetona fosfato no sigue por sí misma la glucólisis, pero se puede convertir en su hermano gemelo, digamos, ¿no? Por lo tanto, de ahora en adelante, a ver si se entiende, siguen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Repito esto. Como yo genero 2 moléculas de 3 carbonos, y una de ellas no sigue la glucólisis, pero puede convertirse en su hermano gemelo, a partir de ahora siguen 2 gliceraldehídos 3-fosfato. 2. Uno que se generó desde un principio, ¿no? Y el otro que se acaba de generar de la conversión de la dihidroxiacetona fosfato. ¿Está bien esto que estoy diciendo? A ver, me cuenta por el chat.
¿Se entiende? Por eso puse... Pero, profe, pero entonces no siempre el dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído y continúa. En general, en todos los tejidos, sí, salvo en estos Sí. tejidos que te cuento, salvo en estos tejidos que te cuento, donde esta dihidroxiacetono-fosfato es muy importante y se saca de la glucólisis, como es el tejido adiposo y el hígado, ¿sí? El resto, por ejemplo, no sé, el sistema nervioso no sintetiza lípidos, entonces no quiere esta dihidroxiacetono-fosfato para la síntesis de lípidos. Entonces, ¿qué hace? Lo transforma en gliceraldehído 3-fosfato y sigue la glucólisis, ¿sí? Entonces puedo decir que en la mayoría de los tejidos Claro, acontece la eso. mayoría sí, tal cual, salvo los que utilizan esta dihidroxi que necesitan sacarlo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sí? De todas formas, ustedes piensen que esto sucede por una glucosa que estoy procesando. Piensen que hay muchas glucosas que se están procesando, y la gran mayoría, dependiendo de lo que necesite la célula, la gran mayoría o seguirá esta vía, si estamos en el hígado y el tejido adiposo, una parte de esto se sacará y otra parte seguirá por acá, ¿sí? ¿Está bien? O sea que en realidad, el hecho de que yo convierta la dihidroxiacetano-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato depende de lo que la célula necesite, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cómo se llama la enzima? Ahí voy con las enzimas, ahí voy, no lo dije todavía, ¿sí? Estoy con las enzimas importantes, ¿está bien? Así que no les dije todavía. No se preocupen que ahora las vamos a anotar. Quiero que vayamos entendiendo lo que le van pasando a las moléculas, ¿sí? Entonces, ¿está bien esto? Tenemos la posibilidad, inclusive fíjense lo que acabo de hacer, ¿eh? Esto es una reacción reversible. Este gliceraldehído 3-fosfato en determinadas situaciones puede convertirse en su hermano gemelo, en la dihidroxiacetano-fosfato. Quiere decir que de estas dos triosas, uno se puede convertir en el otro, dependiendo de lo que se necesite. ¿Sí? ¿Está bien? Así que pongamos por ahora esta reacción reversible, sepamos que la glucólisis continúa solo con gliceraldehído 3-fosfato, no con la dihidroxi. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para poder continuar con la glucólisis, supónganse que no estamos ni en el hígado ni en el tejido adiposo. Bueno, esta dihidroxiacetano-fosfato se transforma en gliceraldehído y a partir de acá seguimos todo por dos. A cada uno de los gliceraldehídos que genero les pasa exactamente lo mismo. ¿Está bien lo que vamos a hacer ahora? ¿Se entiende entonces esto por qué pongo por dos? Uno ya fue generado de movida, ¿no? Como producto de romper esta molécula. Y el otro, el segundo, fue generado por... ¿Quieren hacer alguna consulta? O tiene un resfrío bárbaro, ¿no? Si no me van a hacer alguna consulta, silenciense, por favor, ¿sí? Bueno, esperemos que nuestra compañía esté bien. Bueno, ¿estamos bien entonces? ¿Por qué sigo todo por dos de ahora en adelante? ¿Se acuerdan cuando hablamos de metabolismo mitocondrial? Dijimos que se producen 2 piruvatos por cada glucosa. Bueno, precisamente porque a partir de acá, todo esto me va a llevar a la producción de piruvato y van a ser 2 piruvatos por una glucosa que procesa. ¿Está bien? ¿Estamos bien entonces hasta acá? Si nadie me dice nada, yo sigo. ¿Estamos? Sigo. Estamos que de ahora en adelante seguimos con 2 moléculas de cada una de estas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, miren lo que pasa acá. Miren este intermedio. Me voy a quedar sin espacio, ya lo sé. Ya me di cuenta que ya me quedé sin espacio, pero bueno, en fin, ¿qué va a hacer? Miren lo que pasa acá. Pasamos de gliceraldehído 3-fosfato, siempre voy a poner todo por 2, ¿no? Le pongo 2 por porque a cada molécula le pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ah, Marina tiene el micrófono abierto, a ver si Marina... Gracias. Entonces les decía, de acá en adelante todas las moléculas son por 2, ¿no? Porque a cada gliceraldehído 3-fosfato le pasa exactamente lo mismo. Bueno, entonces, miren lo que pasa acá. Este gliceraldehído 3-fosfato tiene un fosfato en el carbono 3, me lo dice su propio nombre, ¿no? Y acá lo que tengo también es una molécula que tiene 3 carbonos, porque de ahora en adelante los carbonos no los toco. Pero fíjense que además del carbono 3, tengo un fosfato en el carbono 1. Me dice que es bifosfo, quiere decir que tiene 2 fósforos, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo tengo en el carbono 3 y en el carbono 1. ¿Sí? Perfecto, se agrega en el carbono 1, tal cual.
Pero esta reacción es bastante rara, porque fíjense que hasta ahora, no sé, en esta fosfofructoquinasa 1 dijimos, yo agrego un fosfato en el carbono 1 y gasto ATP, ¿sí? Pero silénciense, chicos, a ver si Marina sos vos la que tiene el micrófono abierto todavía. A ver, Marina. Es Mariana, no Marina. Mariana.